Bueno, saludos a todos nuestros amigos oyentes de la Colectiva Radio, de nuestra emisora La Colectiva Radio de la Corporación de Jaloser y de nuestro programa Convites. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos unos amigos de la casa que han venido desarrollando proyectos y acciones artísticas y culturales en la ciudad desde hace varias décadas, haciendo acciones muy importantes. Ellos son Pa' Lo Que Sea, Juan Guillermo Quintero, buen día, bienvenido. Lorena Ibargüen, muy buen día, bienvenidos. Giovanni, buen día, muchas gracias por esta invitación tan especial. Buenos días, muchas gracias, sí. Qué rico que están acá, qué rico que aceptaron la invitación. Estamos muy orgullosos de que estén acá porque sabemos que es una organización y un grupo que le ha brindado a la ciudad grandes resultados, grandes oportunidades, grandes impactos y precisamente queremos que ustedes nos cuenten y les cuenten pues a nuestros amigos oyentes pues algo de la experiencia. Sabemos que todo este tiempo de trayectoria de la organización es muy difícil sintetizarlo en 40, 50 minutos, pero sí, digamos, contar como los aspectos más importantes. Entonces vamos a empezar un poco por la línea del tiempo de Pa' Lo Que Sea, ¿cierto? ¿En qué momento nace Pa' Lo Que Sea? ¿Y cuáles han sido como los principales momentos o los principales giros que ha tenido la asociación durante todo el tiempo de su existencia? Entonces, ahí les pedimos pues que sean un poquito resumidos porque sabemos que es mucha la información que hay. Bueno, Claro adelante. que sí. Bueno, mira, Pa' Lo Que Sea nace como grupo de teatro de calle y música folclórica colombiana en el año 1987. Y nace gracias a una crisis. Muchas personas hacíamos parte de un proceso teatral en una entidad que se llamaba Extensión Cultural y bueno, por parte de las directivas, bueno, de la administración departamental decidieron acabar con este instituto y entonces nosotros nos unimos y al final fundamos Pa' Lo Que Sea. Pa' Lo Que Sea tiene unos momentos muy importantes, 3 años de realización de teatro de calle y música folclórica colombiana en la ciudad de Pereira y en otras ciudades de Colombia, y luego es invitado a participar al segundo Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, dirigido por Fanny Mickey. Consecuentemente nos invitan al quinto Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz en España y entonces es así como cogemos nuestras maletas, éramos 11 personas y decidimos atravesar el charco, como decimos por aquí, e irnos para Cádiz, España, y allí nos quedamos 15 años. Sí, una pequeña estadía de 15 años. Una pequeña, fuimos por 15 días, pero bueno, fue tan interesante y el trabajo se llamaba Rompecandela, era un carnaval muy fantasioso con música folclórica colombiana y entonces era un boom, además llevábamos mapalés, cumbias, música del Atlántico colombiano y entonces en ese momento no era muy escuchado y entonces pegaba mucho y lo llamaban la salsa colombiana. Entonces, cuando nos contrataban para pasacalles o carnavales, bien, y si no, hacíamos conciertos y ponían salsa colombiana y nosotros tocábamos cumbia, bullerengues, mapalés, pullas, en fin. Bueno, ese gran momento, 15 años allí, pudimos hacer relaciones con muchas agrupaciones teatrales y musicales de España. Después, hablemos de 15 años después, yo decido regresar a Pereira de visita primero en el 2003 y me encuentro con un barrio que se llamaba El Plumón Alto, donde la Fundación Cultural Germinando tenía un proceso muy bonito con niños y niñas de primera infancia. Y entonces me invitan a este barrio y yo quedé enamorado porque yo ya había tenido experiencias cuando era joven en el Chocó. Yo atravesé la selva del Chocó para llegar a Playa de Oro, a Tadó, esto a pie porque no había carretera. Y entonces yo tenía en mi corazón toda esa experiencia que tuve de joven y me encuentro en Pereira, un barrio igualito a uno de los pueblos del Chocó. Entonces, y con los niños y las niñas, y con esta vida y con esta alegría y con esta característica de esta etnia, pues, y otros motivos personales, decido en el 2004 radicarme de nuevo en Pereira y abrir la Asociación Cultural Pa' Lo Que Sea. Desde ese momento empezamos a realizar proyectos culturales
Y es así como llega un gran proyecto que se llamó Acunarte, no más niños y niñas en situación y riesgo de calle en Colombia, que Déjalo Ser también participó en este gran proyecto. Nosotros realizamos uno de los componentes productivos del proyecto, Acunarte, y fue con un grupo de niños y niñas y jóvenes de barrios vulnerables como el Plumón Alto, Nueva Esperanza, Plumón Bajo, el Plumón, y de allí nacen dos producciones estéticas que son Agua Quemada, Dos Pelados y un Quebrado, y aquí este es uno de los flyers de Dos Pelados y un Quebrado, y luego Matamba. Con Matamba pudimos realizar una gira internacional a España y a Francia. O sea que éramos con niños y niñas de estos barrios en Zaragoza, España, en la Expo Zaragoza. Esto para nosotros era maravilloso. Inclusive muchos de los talleristas tampoco conocían España, no habían salido de Colombia, claro. Los niños menos. Y entonces fue una gran experiencia que Lorena nos puede contar un poquito sobre esta experiencia porque ella en ese momento tenía 15 años. Wow. Tenía 15 años en ese momento cuando viajamos a España. Entonces, cuéntanos, Lorena, un poco acerca de esa experiencia que se ve que ha sido muy linda y muy impactante para la asociación. Voy a llorar. No, fue muy linda porque yo me acuerdo que a nosotros nos llevaron a comprar ropa, ¿cierto, Juangui? Fue como el inicio del... Primero, pues, las vacunas y toda esta cosa. Luego fuimos a comprar ropa y todos con la ilusión, pues, de, estamos comprando ropa, vamos a viajar. No podíamos dormir. O sea, llegar a España para todos fue increíble. O sea, ni siquiera habíamos salido de la ciudad. O sea, imagínate lo que eso significa para una niña de 15 años. O había niños, ¿cuánto tenía Jonathan? 10 años. Niños de 10 años, salir del país haciendo teatro, que era lo que nos gustaba y lo que nos gusta, por supuesto, fue increíble. Llegar y ver toda esta dinámica tan diferente y tan diversa que tenía Barcelona, porque llegamos primero a Barcelona, ¿cierto? Como que estuvimos ahí, compartir con gente de otras partes del mundo, gente de, no sé, bueno, de diferentes países de África, de no sé dónde, o sea, ver la magnitud del espacio donde estábamos era increíble. O sea, de verdad que nosotros no podíamos creer que tan chiquitos y sin tener la capacidad económica estábamos viviendo esa experiencia. Y todo gracias al teatro. Yo era muy extremadamente rebelde. Eso siempre lo hablamos con Juangui, cuando tenemos como el espacio. Porque cuando a mí me conocieron, pues yo fui desplazada, entonces, y además de ser desplazada, pues tenía como un problema con la gente blanco-mestiza, porque me discriminaba, entonces crecí como con un odio así súper notorio, sí. Y una coraza que yo me creí. Yo decía, a mí nadie me la va a montar, yo voy a pelear con todo el mundo, y así era. Okay. Entonces yo me acuerdo que allá peleé una vez, ¿cierto? Sí, realmente. Allá en España. Fueron muchos dolores de cabeza, la verdad. Sí. Pero fue maravilloso ver un grupo de niños, 12 niños y niñas, okay. De repente. Mire lo importante de las redes, Giovanni. Yo viví 15 años allí y dejé una red de amigos, de gestores culturales en Barcelona, y cuando nosotros llegamos encontramos 15 casas abiertas, y entonces como éramos 12, pues 3 para allí, 3 para allá, 3 para allí, 2 para allá, y cada uno tenía pues una persona adulta que era como un acompañante, que era uno de los equipos del grupo, ¿cierto? Instructor de teatro también, entonces cada uno tenía como esa responsabilidad. Pero ver a estos niños en el mar Mediterráneo, porque Mauricio nos presta un yate que tenía blanco, divino, y nos dio pues la vuelta al Mediterráneo y nos llevó hasta el fondo, digamos, ¿cierto? Sí. Y que si nos queríamos bañar, o sea, yo llegué mareado por el barco, los niños no se lo podían creer, la gritería, esto parecía pues los niños. Una fiesta total. Increíble. Y nos tiraban un lazo al mar y uno se tenía que tirar, pero prendido de ese lazo, porque esto es impresionante, el agua te chupa, bueno, esto es una experiencia increíble. Bueno, a mí me dio mucho susto porque es que es una responsabilidad muy grande. Claro. O sea, eran niños de 10, 11 años, la mayor era Lorena, que tenía 15.
O Marley. O Marley, Marley 16. tenía como 17 Sí. por ahí. Bueno, entonces, pero eso queda como una marca porque ellos hoy por hoy hablan de ese viaje todavía y no se la creen. Ellos me dicen, profe, mis amigos no me creen que yo estuve en España. No, Y a- nadie no le cree a uno. y gracias a Tiene que esa... mostrar las fotos, tiene que mostrar las fotos. Sí, y gracias a esa red pudimos también pasar a Francia y hacer algunas presentaciones en 2 pueblos de Francia, en el sur de Francia. Súper interesante, súper chévere. Esa, digamos, fue la experiencia de Acunarte, en eso, digamos, que terminó este proceso, pero para lo que sea, siempre trata de hacer sostenibles los procesos, así sea cambiando de actividad, ¿cierto? Juangui y Lorena, porfa, cuéntenles a los oyentes en qué consistieron esos proyectos y ese trabajo en comunidad antes de hacer el viaje, digamos, en qué consistía el proceso, qué los convocaba, cuál era el objetivo principal. Sí, pues como objetivo primero era la realización de unas obras de teatro, ¿cierto? De unos productos teatrales que pasaban siempre por un proceso de escucha de sus necesidades, de sus Vivencias. inquietudes, de sus vivencias. Indagábamos, y ellas nos daban los insumos para que luego Héctor, que era el dramaturgo, pues empezara a elaborar una historia entre la realidad y la ficción, ¿cierto? Sí. Y poder mostrar una problemática de una manera bella, ¿sí? Sí. No sé si quieras hablar tú que estuviste en esos procesos. Pues era muy interesante la forma en cómo lo hacíamos porque Juangui siempre, y bueno, el equipo como tal siempre nos llevaba a eso, como a recordar las vivencias dolorosas que tuvimos en nuestra historia. Yo me acuerdo una en particular en La Julita. Me acuerdo que en La Julita tuvimos como un proceso, un momento de esos en los que nos decían como que cerráramos los ojos y recreáramos una historia dolorosa y yo traje a mi hermano que lo asesinaron como 2 años después de haber llegado aquí a Pereira o 3 años, no me acuerdo muy bien. Y entonces como que era muy lindo ver que cada fracción de lo que uno compartía pues se involucraba en las historias, pero de una manera no tan fuerte, no tan directa, dura. sí. Sí, no tan directa, exacto. O por ejemplo la señora que se cayó, ¿te acuerdas, Juan? La señora en el plumón que se cayó en la letrina y lo metimos en una de las obras, pero de una manera muy jocosa, como, ¿cierto? Como siempre tratando de transformar un poco esas realidades tan duras en algo más, un poco más llevadero, más chévere. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, Dos pelados y un quebrado, que fue una de las obras más hermosas de Acunarte. Juangui, perdóname, contémosle a los oyentes qué es Acunarte. O sea, nosotros sabemos muy bien qué es Acunarte, pero los oyentes ya no se acuerdan o seguramente nunca han oído hablar del proyecto Acunarte. Bueno, esto fue un gran proyecto donde se vincularon muchas organizaciones de la ciudad de Pereira, un proyecto financiado por la Unión Europea y aquí tú me vas a ayudar. Estuvieron participando pues Hogares Claret, la Fundación Cultural Germinando, Fundación Vida y Futuro. Vida y Futuro, Calasanz. y la Alcaldía de Pereira, Sí. por supuesto. Y entonces con este gran apoyo institucional, pues evidentemente el proyecto tenía una columna vertebral, pero tenía unos componentes productivos a partir del arte. Para lo que sea, tomó uno de esos componentes productivos a partir del arte, pero de todas maneras pues la idea era sí beneficiar a niños, niñas y jóvenes en situación y riesgo de calle de la ciudad de Pereira, que siempre ha habido mucha población por ahí pues en las calles y en mendicidad y otras cosas. Entonces era como impactar esa comunidad, pero nosotros pues a partir del arte con un grupo reducido de 12 niños y niñas, ¿sí? Ya el grueso del proyecto nosotros no tuvimos como mucho que ver porque nos enfocamos más en el lado teatral. Juangui, déjame, yo anoto un par de cosas también y es que pues muchos de estos niños beneficiarios del proyecto hacían parte de barrios populares que eran reconocidos o catalogados como expulsores
de niños y de niñas a la calle, ¿cierto? Por los conflictos económicos, por los conflictos culturales y familiares, muchos niños terminaban en la calle. Pero también había una condición, digamos, que se agregaba, y era que muchos de estos niños también habían sido también víctimas o eran hijos de familias víctimas del conflicto armado, Sí. ¿cierto? O sea que eran niños con bastantes vulneraciones a los derechos humanos, ¿cierto? Digamos como para hacerte esa anotación. Dale, continúa con la... No, pero entonces súper importante lo que dices porque Dos pelados y un quebrado pues sale precisamente de tratar de poner en el ojo, en la mirada, el entorno de los niños y las niñas, ¿cierto? ¿Cómo son sus entornos? Sí. ¿Qué es lo que cobija a los niños y las niñas de la ciudad de Pereira que viven en estos barrios periféricos? Y nace yo diría que es una tragicomedia, que es Sí. Dos pelados y un quebrado, porque es muy divertida, pero nos muestra el grado de vulneración en que se encuentran los niños porque sus padres tienen que salir a trabajar y dejan a unos niños en una casa, en unos barrios, ¿cierto? Que no ofrecen seguridad, ¿cierto? Ajá. Donde la cancha se convierte pues en un campo de guerra para los niños y las niñas. Entonces, más o menos, Dos pelados y un quebrado, de una manera muy jocosa, muy divertida, pues mostraba como esas realidades. Ok. Juan, cuéntanos un poco, digamos, como de la riqueza metodológica o de esa experiencia del arte en función de ayudar a salvar vidas, a dejar mensajes, ayudar a construir proyectos de vida de los niños y las niñas, tanto para vos como para vos, Lorena. Cuéntanos un poco como esa metodología y de ese ejercicio desde el arte para impactar la vida de los niños. Sí, el teatro básicamente es cuando alguien empieza a hacer teatro, lo que empieza es a reconocerse a sí mismo, ¿cierto? A reconocer todas sus cualidades, todas sus debilidades, a enfocarse en esos puntos tan débiles que tenemos, que nos crean conflictos y empezar a sanar y empezar a comprender para poder tener otra mirada hacia afuera y hacia adentro, ¿cierto? Lo que vulgarmente llamamos, ay, vamos a limpiarnos y no sé qué, pues es un proceso lento que pasa primero por el cuerpo, ¿cierto? De sanación. El teatro se convierte en ese momento en una herramienta de sanación para los seres humanos. Y con esa premisa nosotros utilizamos esta herramienta primero pues para aliviantar o para dar herramientas a los niños y a las niñas y a los jóvenes y que les permitan tener otras oportunidades y responder diferente a las problemáticas que se les presentan. Entonces, como esa gran razón de ser del arte, pues nosotros empezamos a indagar en la vida de los muchachos, de los niños y las niñas, y empezamos a convertir todo en un juego como estrategia para la sanación y para también empezar a sacar y a expresar lo que quieren decir. Ok, Lorena, cuéntanos tu experiencia con ese tipo de metodología y con ese contacto con el arte, ¿cierto? Uh. Yo siempre he agradecido mucho al proceso que he tenido con Juan y con Juana, que hoy no está en este espacio, con Orlando, con Jonathan, bueno, con cada uno de los docentes que hizo parte de mi proceso, porque siempre he creído que el arte definitivamente salvó mi vida, ¿no? Entonces, como en función de lo que Juan Gui acaba de manifestar y esas herramientas que nos daban desde el arte para poder, digamos, como identificar y ver nuestra existencia, ver que existen otras posibilidades de vida, pues hoy por hoy soy la mujer que soy. Seguramente, si yo no hubiese hecho parte de ese proceso, yo no sé dónde estaría yo, no sé qué sería de mi vida, porque fue mucho lo que aprendí. Sobre todo aprendí como a reconocer mi existencia en este mundo y a la razón por la que yo estuve aquí, por la que llegué aquí, a hacer nuevas relaciones, a ver que la vida mía no iba a ser simplemente recordar con dolor el pasado y quedarme ahí, sino que
pude ver otras posibilidades que había más allá. Entonces yo ya quería estudiar, yo ya quería tener unos amigos diferentes, yo ya quería tener un trabajo y todo ha sido gracias a eso, ¿sí? Ha sido, para mí fue un proceso muy lindo, porque de verdad siempre recuerdo esa niña rebelde que fui, es que era una cosa impresionante y yo seguramente en mi casa yo no hubiese curado eso, porque el entorno no me lo permitía. Pero este entorno del arte, este entorno exterior me abrió la cabeza, me abrió la mentalidad y me mostró otras cosas y eso me ha hecho muy feliz. Gracias, Juan. Qué bueno. A mí también me ha hecho muy feliz, pero de todas maneras, Giovanni y Lore, o sea, el teatro no es el que salva vidas, ¿cierto? No es el teatro, es cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace el teatro? Da herramientas, permite a las personas obtener más seguridad sobre sí mismos, ¿cierto? Entender unos fenómenos que pasan y que no son culpa de uno, sino que vienen de afuera, ¿cierto? Toda esta complejidad del ser humano, entonces esas herramientas, cuando alguien, como una persona como Lorena, pues las asume, pues, y ella tiene toda una capacidad histriónica de convertir y de transformar, pues ella puede hacer algo con su vida con estas herramientas, lo que no pasa con otras personas. Y nos ha pasado, y tengo ejemplos que me duelen en el alma. Hay uno, por ejemplo, de los niños del proceso que no resistió el proceso, ¿cierto? O sea, no resistió el proceso porque él llegó en un momento de consumo y de tal que nosotros ya sabíamos que él necesitaba otra cosa diferente del teatro ya en ese momento. Necesitaba un acompañamiento más psicosocial, más clínico, etc. Ya el arte ya no le contribuía No tanto. no le contribuía tanto. Entonces, y también depende mucho del nicho familiar, ¿cierto? Porque sí, se encuentran con nosotros cada 8 días o 2 veces al año, pero ellos están en sus territorios y en los territorios es donde está la vulneración, está el peligro, el acecho, el riesgo permanente. el riesgo permanente, ¿cierto? Hay veces dentro de la misma familia. Entonces uno no, ahí uno ¿qué puede hacer? No tiene como esa Teniendo posibilidad. muchas posibilidades, el arte también es limitado en sus potencialidades en ciertos casos. No puede sanarlo todo, no puede resolverlo todo. Exacto. Y muchos de los niños que estuvieron ya no están porque los han asesinado y otros pues no lograron salir de un mundo de las drogas y del consumo. ¿sí? Entonces, esa es la tristeza que queda ahí, pero bueno. Afortunadamente hay personas como Lore, como Marlene, como tantas y como otras, muchos otros, como nosotros que conocemos que afortunadamente estos proyectos les han sido muy útiles para sus vidas. En Tokio hay muchos de esos. Sí. David Rentería, Cristian, mi sobrino, Faires, Cristian Faires, que ya Julfari, no está, Julfari. Son demasiados los niños que han tomado esas herramientas del teatro y las han hecho suyas. Por ejemplo, hoy por hoy Lorena estudió administración ambiental en la Universidad Tecnológica de Pereira. O sea, para mí esto es un orgullo increíble, ¿cierto? Ella es bailarina, es actriz, ¿cierto? Es modelo, entonces ella sí que supo cómo agarrar estas herramientas y proyectar su vida. Y es una mujer que está muy joven, que ya está viviendo su carrera profesional y yo siempre me he sentido muy, muy maravillado de la manera como Lore ha podido enrutar su vida. Sí, qué bueno. Me encanta ese pedacito en el que la experiencia de los chicos y de las chicas al pasar por los procesos culturales, comunitarios, pueden enrutarse y construir su proyecto de vida, pasar por la universidad. O sea, un lugar que muchas veces para muchos niños y adolescentes de barrios populares es un lugar sumamente lejano. Inaccesible. Terminan llegando a la universidad, pasando su proceso formativo y egresando como profesionales a cumplir otro rol en la vida social y a ser un referente muy importante para su propia comunidad. Yo creo que ese es uno de los tantos logros
que arrojan los procesos artísticos y culturales en las comunidades. Sí, hoy por hoy en los ensayos, Lorena, por ejemplo, siempre tiene su parte en los ensayos y ella dirige los calentamientos y ella nos lleva a la danza afro, porque se ha especializado en danza. Entonces, para mí, yo estoy en este momento aprendiendo de ella. Claro, ¿cierto? ya se te volvió la maestra tuya. Por favor. Sí, claro, espectacular. Ahí yo quisiera que hiciéramos como un pequeño giro como en torno a lo metodológico y ya, digamos, ver cómo los saberes de las comunidades, cómo las tradiciones, cómo esa potencialidad cultural y artística de las propias comunidades se junta con el teatro y ya, digamos, se produce algo nuevo de allí, de esa experiencia. ¿Cómo ha sido ese ejercicio para lo que sea y en los proyectos que ustedes han desarrollado? Sí, por ejemplo, en esto hay un proyecto pues, del cual hay que hablar para hablar de este tema, y es Platino Teatro y Música. Platino Teatro y Música se crea en el marco del proyecto Contarla para Vivir, el teatro como instrumento para la promoción de la multiculturalidad y la cohesión social en Colombia. Participamos 3 organizaciones, La Máscara de Cali, Arlequín y los Juglares de la ciudad de Medellín, y para lo que sea de Pereira, un proyecto financiado por la Unión Europea, y entonces consistía en la creación de 8 grupos de teatro en cada ciudad, ¿sí? Con unas temáticas transversales como multiculturalidad, cohesión social, género, derechos humanos y otras. Y entonces, ¿qué hacíamos? Lo mismo. Íbamos a las instituciones educativas, formábamos los grupos, hacíamos alianzas pues, con las instituciones educativas, formábamos los grupos de niños y niñas y estábamos en ese proceso de inscripción en Tokio, y recuerdo que llegó una mujer afro y me preguntó, profe, ¿y usted cuándo va a abrir un grupo para nosotras las mamás? Y entonces eso me quedó sonando, y entonces yo hablé con la coordinadora general del proyecto, que era en Chiara, una italiana, y entonces me dijo, maravilloso, crea un grupo con las mujeres, ¿sí? Con las que quieran. Entonces nos pusimos en esta y así nace Platino Teatro y Música. Eran las madres, en principio, pues de los chicos que estaban inscritos en los otros talleres. Este grupo empezó a formalizarse y a entrar otra gente también, los que venían, las mujeres que venían con nosotros, como Lorena y como Marlin, que venían de hace rato de caminar en diferentes procesos, pues ellas ingresaron también a este grupo, y allí encontramos que había, por ejemplo, una cantadora que es la madre de Lorena, ella se llama Pascualina Sánchez Mosquera. Doña Pascualina, cantadora, ella en su juventud pues estuvo una mujer del Chocó, de Tadocito, ella lavaba oro y ella hacía lavados en su pueblo, ¿cierto? Allá en el Chocó la llamaban y iban y cantaban. El lavado pues es un ritmo musical que se canta cuando se entierra a un adulto, ¿cierto? Entonces, estas mujeres empezaron a contarnos, nosotros empezábamos lo mismo, a recibir insumos de cómo eran sus prácticas ancestrales, de qué tipo de canciones se cantaban a los niños cuando se morían, a los adultos, sí, de cómo eran sus festividades, sus santos, de cómo era toda esa cosmogonía en el lado del Chocó. Encontramos pues muy asombrados de que de todas maneras la parte religiosa pues era católica, ¿cierto? O sea, no había un vestigio de ese fenómeno de pasar de sus dioses, ¿cierto?, africanos. No, ya en el Chocó realmente esto ya no hay memoria, ¿cierto? Que lo podemos encontrar en La Habana, Cuba, con los orishas, con toda esta religión yoruba, inclusive de pronto en el Atlántico algo, pero en el Pacífico realmente encontramos que no encontramos vestigios de Changó, mejor dicho, ni de Yemayá, ni de Leguá, ni de ninguna de estas divinidades africanas. Pero bueno, entonces empezamos a indagar en estas tradiciones orales, musicales y teatralidades. Realizamos muchos viajes al Chocó. Cualquier motivo era, vámonos para el Chocó, vámonos para el río. El río es fundamental. Porque sí. Sí.
Juan encontraba muchas excusas para ir al Chocó. Claro, pues que allá estaban los viejos, ¿cierto? Digamos, aquellas personas que tienen toda esa sabiduría ancestral, claro. ¿cierto? Y que son tan hermosos porque la comparten y de una manera muy bella y muy alegre. Además, una gente muy alegre, ¿cierto? A pesar de todo ese historial tan fuerte que fue la esclavitud, ¿cierto? Pero encontramos una resistencia ahí y unas puertas abiertas, entonces casi a todas las casas de sus parientes en el Chocó íbamos y armábamos pues la fiesta, pero en esa fiesta era un encuentro, digamos, de cultura, porque nosotros pues mestizos, ellas afro, ¿cierto? Entonces hacíamos una fusión muy interesante. Ella siempre, por ejemplo, la abuela de Yulfari nos cantaba, Doña Digna nos cantaba unas canciones, unos alabados, una belleza, o sea, que se los ha inventado ella, que lo ha escuchado de sus madres, de sus abuelas, ¿cierto? Y entonces, como en el equipo tenemos personas que escriben, ¿cierto? Yamile, por ejemplo, Quebrada Alzate, que es nuestra directora vocal, pero que también es directora escénica e investigadora. Ella ha podido hacer un trabajo muy bonito de recuperación de esas canciones, de esos cantos, y pues en este momento están en nuestro repertorio musical de Platino Teatro. Entonces ha sido una experiencia maravillosa, hemos hecho varias giras, hemos estado en Tadó, hemos estado en Andagoya, en Playa de Oro, en El Carmelo, que es un pueblo que muy misterioso. Tiene una historia muy extraña. Parece ser que el Carmelo fue un asentamiento, un palenque, ¿sí? En medio del Pacífico. Y pues sí tiene una tradición de que el pueblo está maldito porque un cura se robó la corona de la Virgen y no sé qué. Bueno, y el pueblo se quema unos años, se inunda otros años. Bueno, pero tienen unas cantadoras maravillosas. En una de las giras nos encontramos. Cada que nos presentamos en uno de estos pueblos, aparece una cantadora que también canta, ¿cierto? Entonces se convierte en un encuentro cultural. No solamente nosotros llevamos, sino que allá también encontramos. Ahora, es muy interesante para nosotros que mujeres que vienen de allá, de este fenómeno del desplazamiento, con toda esta riqueza que traen cultural, ¿sí? Llegan a este territorio de paisas y de migrantes también, porque Pereira es una ciudad muy migrante, y empiezan a recuperar sus prácticas y luego volverlas al territorio. Entonces, eso es una experiencia increíble porque yo recuerdo en Guarato, cuando hicimos la presentación en la caseta de acción comunal, que había una mujer que nos decía, o sea, que no se lo podía creer que ellas, estando tanto tiempo fuera del territorio, volvieran al territorio a cantar las canciones del territorio, ¿cierto? Espectacular. Entonces, esto como que tiene tanto peso que este grupo lleva 14 años. Platino Teatro y Música lleva 14 años, se ha sostenido por la importancia de la recuperación de estas tradiciones orales Formado musicales. con mujeres acá en Pereira. Acá en Pereira, provenientes del Chocó. Exacto. Bueno, yo quería que Lorena nos contara un poco, ya ella como portadora también, o hija de portadoras, o familiar de portadores de la cultura tradicional del Pacífico, cómo ha sido esta experiencia de vos aportar con tu saber, con tu experiencia, al proceso también de desarrollo de las obras y de la construcción de la asociación cultural para lo que sea. Bueno, Acércate un poquito más. realmente ha sido un proceso muy enriquecedor. Ha sido enriquecedor y ha sido un proceso de resistencia. Mamá ya no está en el grupo, se retiró hace cuánto, ¿no? Este año. Sí, este año. Hace poquito se retiró, pues ya la edad, ya, ¿cierto? Entonces ha sido tenerla a ella en este espacio, enseñándonos como la matrona, la que nos lideraba, la que nos enseñó tanto, fue muy enriquecedor. Y hay algo que digamos que a mí siempre me llama mucho la atención y es eso de lo que hablaba Juan y cómo nosotras, a pesar de que no estamos en nuestro territorio, seguimos tan conectadas a él.
¿cierto? Cómo los alabados como cantos fúnebres nos permiten seguirnos conectando con ese territorio, con nuestra raíz, con nuestra esencia, aún sin estar en él. Y cómo cada historia, cada experiencia nos sirve precisamente para enriquecer, ¿no? Como enriquecernos como desde la colectividad, aportar a las nuevas creaciones que van surgiendo, como con las necesidades también que vamos evidenciando. Y también como enseñarle un poco a Pereira, ¿no? Que Pereira es una ciudad de puertas abiertas, pero aún así carece un poco de procesos que permitan como la vinculación constante de la comunidad afro que reside aquí. Entonces, como cada vez que vamos a un show, cada vez que tenemos una presentación, pues la gente siempre se queda muy maravillada. Nos dicen como, bueno, muchas gracias por enseñarnos esto. Porque, por ejemplo, con la obra que actualmente estamos desarrollando, esta obra tiene también sus momentos duros, que es de lo que hablamos al principio, pero son momentos transformados, digamos, como desde la jocosidad, y todo tiene como, cada cuadro cuenta una historia diferente, pero pues que están conectadas, por supuesto, y la gente se queda como, yo no sabía que esto existía, que no sabía que esto pasaba. Entonces ha sido realmente muy lindo ver que cada experiencia aporta un poquito, un granito, y como también vemos un poco la necesidad de sostener el proceso, ¿cierto? Obviamente lo hacemos porque queremos, porque amamos Platino. Nosotros somos una familia, ¿cierto? Qué bueno. Armamos a Platino, pero también vemos que es una necesidad que tiene la ciudad. Sí, claro Sí, que sí. la obra se llama Canto Negro, Tradiciones Orales, Musicales y Teatralidades del Pacífico Colombiano, que es la obra que está hablando Lorena. Realmente también es un ejercicio de resistir, Sí. porque es que vivir del teatro pues nosotros llevamos muchos años y no hemos podido todavía. No hemos podido brindarle a estas mujeres de Platino una estabilidad económica para poder seguir desarrollando el trabajo de una manera constante y diaria, no. Entonces nos toca pues desafortunadamente pues esperar los días libres de unas, de otras y lograr concertaciones para poder realizar un ensayo y además de buscar el sitio de ensayo, porque no Claro, tenemos claro, tampoco, claro, claro. la ciudad pues no dispone de muchos sitios para poder realizar los trabajos artísticos de los grupos, ¿cierto? Sí, Juan, yo creo que esa es una gran limitación que tenemos muchas organizaciones culturales y comunitarias en la ciudad, ¿cierto? Porque tenemos proyectos muy fabulosos, muy hermosos, tienen capacidad de desarrollarse y aportar mucho, pero requieren de una financiación que el municipio desafortunadamente no puede garantizar o el Ministerio de Cultura tampoco puede garantizar o que garantiza parcialmente. Sí, Sí, ahí nos toca que es un desafío el que estamos enfrentando. Pero bueno, ya estamos entrando casi en la recta final de nuestro programa. Ha sido una conversación espectacular, muy hermosa, me ha encantado. Quisiera que ustedes nos cuenten a nosotros de la corporación, déjalo ser, pero también digamos a nuestros amigos oyentes, digamos, cómo aparece EGRTG y en qué están en este momento con EGRTG, que es uno de los grandes proyectos de la Asociación Cultural. sí, mira, en una reunión de maestros de artes escénicas realizada en la ciudad de Armenia, que convocó el Ministerio de Cultura, allí se sentaron las bases para la creación de una red de teatro regional, ¿sí? Que propendiera por el desarrollo de las artes escénicas en el eje cafetero. Allí nace esta red con 3 nodos, nodo Caldas, nodo Quindío y nodo Risaralda. Para lo que sea el delegado del nodo Risaralda, y una de los digamos, de las primeras objetivos era la creación de un festival regional. Entonces, en el año 2013 nace el EGRTG, Festival de Teatro del Eje Cafetero EGRTG, pues como esa necesidad sentida y con miras a dar visibilidad a las producciones teatrales del eje cafetero.
Las demás ciudades no arrancaron con el festival. Pereira empezó cada año a través de las convocatorias de concertación cultural del entonces Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira. Se realizó la primera versión. Fue pues una experiencia maravillosa porque pudimos traer grupos de Armenia, del Quindío, de Caldas también y visibilizar los grupos que hay en Pereira. En este momento el festival, este año justo ahora el 31 de agosto realiza su primer función de la 12ª versión. Con la presentación de un grupo de teatro de Medellín, se llama Teatriados, estará el 31 de agosto a las 7:30 de la noche en la Cámara de Comercio de Pereira. Las entradas son totalmente gratuitas. El festival siempre ha abogado por el acceso libre a la cultura, porque de todas maneras también son dineros que se recaudan de lo público. Entonces también ese hecho hace que para nosotros sea un compromiso poder ofertar, tener una oferta cultural, teatral para Pereira totalmente gratuita. Pero entonces no solo se centra en las presentaciones artísticas, también tenemos foros conversatorios, tenemos talleres de artes escénicas, tenemos la Escuela de Formación Artística del festival, que año a año se ha realizado con diferente temática. Este año estamos muy contentos porque estamos en el barrio Remanso, haciendo un proceso introductorio al circo, y que lo está dirigiendo Big Bang Company, porque son pues un grupo, una compañía pues que hace circo y que tiene realmente pues muchas capacidades para esto. También tenemos un homenaje cada año. Nos parece importante decirle gracias a las personas que contribuyen al fortalecimiento del teatro en la ciudad y en la región. Este es el homenaje que hacemos este año, se lo hacemos a Alexei Valencia Arcila. Alexei tiene un proceso muy interesante comunitario en Cuba. Y pues es una manera de decirle muchas gracias por lo que usted hace por el teatro, por acercar a las comunidades al teatro, por acercar a los niños y las niñas al teatro. Bueno, así vamos con el Eje Reteje, pues muy contentos y digamos con muchas ganas de que también este festival siga creciendo y el día de mañana tengamos otras participaciones internacionales, iberoamericanas, que las hemos tenido pero han sido contadas. Pero bueno, una muy buena experiencia para nosotros como hacedores del teatro. También hay funciones en algunos lugares comunitarios, ¿no? Hay funciones en La Bella y en La Florida. Y Platino se presenta en La Florida. Platino se presenta el 8 de septiembre, sí, que es un domingo a las 7:30 de la noche en la iglesia del corregimiento de La Florida. O sea, músicas tradicionales del Pacífico colombiano. En una iglesia. Una iglesia, me parece maravilloso. Yo siempre lo voy a decir, que me parece increíble que en Checoslovaquia las iglesias son museos, las iglesias son teatros, ¿cierto? Allí sí, casi más del 90% de la población es atea. Entonces han convertido estos maravillosos espacios en grandes centros culturales. Me parece un ejemplo maravilloso. Vamos a empezar por La Florida. Qué bueno, qué bueno. Me parece muy, muy importante lo que hace EGRTG, precisamente como de llevar obras y llevar arte y cultura a comunidades. No es que las comunidades no lo tengan, porque sí lo tienen, por supuesto, claro, pero contribuye a que se dinamice, a que se active, a que se generen procesos, tanto en barrios populares como en zonas de corregimientos del departamento, del municipio. Entonces, digamos, es un asunto que contribuye a lo que se llama descentralización de la cultura, sacar un poco la cultura del centro de la ciudad, del Santiago Londoño, de Luz y Tejada, de la Cámara de Comercio, y ponerlo en otros lugares donde hay gente común y corriente que habita un barrio, que habita una vereda y que obviamente disfruta
y se enriquece bastante con estas expresiones culturales. El año pasado estuvimos en La Bella con la obra Ay, Pinocho de sí. Tropa Teatro y recuerdo que la señora, ella era como la directora de la Junta de Acción Comunal, la presidenta, nos decía, ay, ustedes no nos pueden traer dentro de 8 días otra obrita. Qué belleza. Sí, la O sea, verdad. las comunidades están ávidas de que nos visitemos también, ¿cierto? Sí, claro. Y que las producciones que ellos puedan hacer, sé que en la Florida hay grupo de teatro también adulto, me encantaría el próximo año vincularlos al festival. También te quería contar que el festival también hace presencia en las instituciones educativas. Este año estaremos en la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, sede Samaria, y en la institución educativa San Vicente Hogar. Entonces, bueno, y queremos pues extenderle la invitación a todos los oyentes, a todos los amigos de Déjalo Ser, que muchas gracias por este maravilloso espacio, a que nos acompañen este 31 de agosto en la Cámara de Comercio de Pereira a las 7:30 de la noche para que vean el grupo Teatriados y la obra Me Mato el 24. Maravillosa. Oiga, qué obra. Sí, Ya no qué la- bueno. ya allá la vamos es- a repetir. Allá estaremos. Allá estaremos Totalmente gratuito. Con todo el gusto y mucho más si es gratis. Claro que sí. Bueno, Sí. ya cerrando nuestro programa, agradecerle a la Asociación Cultural Para Lo Que Sea por estar aquí en los micrófonos de nuestro programa Convites. Agradecimientos a Lorena Ibargüen, a Juan Guillermo Quintero. Hacen un trabajo espectacular, felicitaciones. Ojalá continúen con toda esta fuerza y con todo este aporte que le hacen a niños, jóvenes, madres, familias. Bueno, le hacen un aporte muy grande a muchas personas. Gracias por estar con nosotros y bueno, ojalá podamos tener más adelante un nuevo espacio de conversación. Claro que sí, muchas gracias y muchas gracias por el convite. Claro que sí. Muy linda mañana. Además que es muy lindo siempre recordar las experiencias vividas. Muy lindo, gracias. Claro que sí, con mucho gusto.